Señoras y señores, soy Ramón Gil Casares, el director de esta escuela diplomática, y quiero darles la bienvenida a esta casa. Señores profesores, señores embajadores, hemos venido aquí a la presentación del libro New Approaches to the Law of the Sea, en homenaje al embajador José Antonio Iturriaga. La subdirectora de esta escuela diplomática, Elena Cosano, dirá cómo va a procederse el acto que preside el señor ministro de Asuntos Exteriores, don Alfonso Dastis. Muchas gracias. Gracias, embajador. Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para homenajear al embajador José Antonio de Iturriaga, que lleva una larga trayectoria a caballo entre la diplomacia y la universidad. Así que el mundo universitario ha querido dedicarle este libro, New Approaches to the Law of the Sea, que presenta nuevos enfoques y ampliaciones al derecho del mar. Tenemos con nosotros, presidiendo la mesa, a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, que nos ha honrado hoy con su presencia y que también es jurista, y a dos prestigiosos catedráticos, uno el editor del libro y el que tomará primero la palabra, que es el profesor Nanclares, que además de catedrático de Derecho, es el subdirector de la AGI y un profesor muy querido de la Escuela Diplomática que ha dado aquí muchísimas clases, por lo que los alumnos prácticamente todos le conocen. La primera persona que va a tomar la palabra es, por lo tanto, José Martín y Pérez de Nanclares, que tiene una biografía bastante interesante e internacional, puesto que ha estudiado en numerosos países, sobre todo en Alemania. Es doctor honoris causa, además de doctor en Derecho, por la Universidad de Saarbrücken. Es catedrático en la Universidad de La Rioja y también en la Universidad de Salamanca, y sobre todo actualmente es nuestro jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del MAEC, por lo cual esta escuela diplomática tiene mucho contacto con él. Estamos siempre consultándole diversos temas como los MOUs, diferentes convenios, y sobre todo pues tiene la bondad de venir casi siempre a dar clases sobre los temas más variados relacionados con el derecho. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. José, tienes la palabra. Es un verdadero honor compartir mesa con compañeros en este ministerio, embajador director, Elena, y por supuesto con compañero querido de la universidad y por supuesto con el señor ministro que preside el acto y el homenajeado. Vaya por delante, por tanto, mi satisfacción que lo es por muy diversos motivos. Que se me haya invitado, en primer lugar, por el lugar, porque, como os ha dicho en la presentación, venir a la Escuela Diplomática desde Santa Cruz o desde la AGI es una práctica bastante habitual, se está convirtiendo en mi segunda casa y es un verdadero placer, siempre lo hago con gusto. Es una satisfacción, además, también el motivo por el que estamos, el motivo de presentar un libro, que siempre es algo satisfactorio, y además que lo sea ese motivo personal por la persona que es la homenajeada por ese libro, el profesor y el embajador Iturriaga. Además también es una satisfacción el propio tema del libro, ya que conecta con uno de los retos del derecho internacional que más afecta a nuestro ministerio y a la unidad en la que trabajo, que es el derecho del mar. Y, por supuesto, también por el propio contexto, porque entiendo que se me invita a participar en este acto no tanto como un catedrático más de la universidad, sino con alguien que tiene el doble sombrero en este momento de dirigir los servicios jurídicos, la asesoría jurídica, como también el homenajeado tuvo en su momento de este ministerio, que desde luego es un verdadero honor y placer hacerlo. Y a eso dedicaré mis breves palabras de mi intervención, a la persona a la cual se dedica este libro, al embajador Iturriaga, con una idea clave, que es la simbiosis entre su dimensión diplomática y su dimensión académica y universitaria. En segundo lugar, como segunda idea clave, y aprovecharé pues también, porque creo que es una dimensión importante, a su conexión con la asesoría jurídica internacional, con esa doble dimensión que siempre han tenido los jefes de la asesoría jurídica internacional de combinar, bien sea el jefe o el jefe adjunto, la dimensión académica universitaria, y creo que además es uno de los grandes activos de esta unidad que va camino ya de los 80 años de existencia. Y en tercer lugar, la tercera idea clave será el propio contenido del libro que hoy se presenta, porque el sector al cual se dedica del derecho internacional, el derecho del mar, es espejo muy claro de la agenda diaria de nuestro ministerio y muy en particular de la unidad que en estos momentos tengo la satisfacción de dirigir.
Comienzo, por tanto, por la primera de las ideas, la persona, el embajador Iturriaga, y aquí seré pues muy breve, porque no creo que haya en la sala ni un solo diplomático presente que no lo conozca, desde su ingreso en la carrera en 1963 hasta su jubilación en 2006, y creo que tampoco habrá ningún académico, ningún universitario que no conozca, miembro que lo es de nuestra Asociación de Profesores de Derecho Internacional y activo autor de publicaciones en la materia. Sin embargo, sí que quiero hacer, desde mi perspectiva académica, o subrayar algunos elementos de esa dimensión académica, porque creo que es algo que impregna su personalidad de manera clara y su trayectoria como jurista, como fino jurista, dedicado al derecho internacional en todas sus facetas. Y se ve el listado de publicaciones, pues casi no hay materia sobre la cual no se haya ocupado, pero creo, y espero que él esté de acuerdo, que si alguna materia hay que subrayar por encima de ellas, tanto de sus publicaciones más relevantes como de su actuación en la dimensión jurídica, es precisamente el tema central del libro que se le ha dedicado, que es el derecho del mar. Se licenció en Derecho en Sevilla en 1958, se doctoró en Derecho también en la Universidad Complutense, creo que en el 65, 2 años después de entrar en la carrera diplomática. Fue asistente, profesor asistente en la universidad del 61 al 65, y ha sido profesor de Derecho Diplomático y Consular, como muy bien explica en el prefacio del último libro que publicó la escuela, en su número 21, en la Universidad Complutense. Primero en la Facultad de Ciencias Políticas y ahora en la 2007 a 2016 en la Facultad de Derecho de la Complutense. Y como digo, es autor de una muy variada obra. Basta leer pues, la lista que aparece en las primeras páginas de su libro para darnos cuenta de ella. No la voy a glosar, pero sí subrayaré, porque me interesa para el resto de mi exposición, los varios libros, los 3 muy relevantes libros en materia del derecho del mar, y creo que también, estando donde estamos, la última publicación de la escuela, el número 21, justo después del 20, que se dedicaba a la asesoría jurídica internacional en sus 75 cumpleaños, dedicado un manual más que relevante al derecho diplomático y consular. Pero, como digo, combina esa persona la dimensión académica con la dimensión diplomática, y desde luego entre el 63 y el 2006, sin entrar en detalles, vean la lista, las páginas 11 y 12 romanos del libro, y verán que no hay puesto o cargo que no haya ocupado, tanto aquí en Madrid en los puestos más relevantes, como fuera como embajador en 3 destinos diferentes, incluso como representante permanente en Viena, multilaterales en Viena, ONU. Sin embargo, de todo ese elenco de actividades, a mí, y desde luego no será casual la selección que haga, la que más me interesa es su paso por la asesoría jurídica internacional. Él fue durante 9 meses director de la asesoría jurídica internacional, entre el 26 de marzo del 81 al 31 de enero del 82, pero fue del 70 al 75 ininterrumpidamente, salvo equivocación por mi parte, consejero y miembro de la asesoría jurídica internacional. Y no cabe duda, y aquí está mi adjunto y hemos hecho un repaso, que su impronta en determinados sectores del derecho internacional a través de sus informes es más que evidente. Pero además, decía que lo que me interesaba de sus rasgos, y creo que es importante subrayarlo en un acto de esta naturaleza, son 2 aspectos. Uno, primero, esa simbiosis óptima entre su dimensión académica de profesor y su dimensión diplomática en sus diferentes escalones. Y creo que es una dimensión óptima, porque ese es el sello y la huella de identidad desde su mismo origen en la asesoría jurídica internacional, donde, por cierto, el propio señor ministro, fue también miembro durante un tiempo. Fíjense que en los 75 años de existencia de la asesoría jurídica internacional ha habido 10 jefes, 4 de ellos han sido universitarios y 6 han sido diplomáticos. Y bastaría simplemente leer sus nombres, y aquí en la sala veo a varios, para ver, creo, los buenos resultados que ello ha tenido. Lacleta, Iturriaga, Martínez Morcillo, Arias Salgado, Aurelio Pérez Giralda, que veo en la primera fila, el embajador Yáñez, e incluso uno, Poch, que combinaba la dimensión de catedrático con la de diplomático. Creo, por tanto, y aprovecho el acto porque lo creo muy sinceramente, que esa simbiosis ha sido particularmente fructífera en el trabajo de esta unidad en el Ministerio. Y creo que, además, y por cierto, corroborada judicialmente, una tarde en la que además tenemos alguna sentencia relevante del Tribunal Supremo que apenas acabamos de conocer, también hubo en su momento un recurso de un abogado del Estado que planteó su candidatura para ser jefe del AGI, que fue rechazada, y se consideró que no violaba el derecho el requisito de que se sea o bien profesor de universidad o bien diplomático, y así ha seguido hasta hoy. Y la segunda característica fundamental, que Iturriaga también la tiene clara, es el elemento inseparable que existe entre la asesoría jurídica internacional
y el sector del derecho internacional o el subsistema de derecho internacional o como lo quieran denominar, que llamamos derecho del mar. Creo que es uno de los mejores ejemplos de lo que les quiero decir. Pronunciar el nombre del embajador Lacleta, pronunciar el nombre del que también fue jefe de la seguridad jurídica, el profesor Pastor Ridruejo, creo que son buenos paradigmas, además, igual que Iturriaga, de jefes de la seguridad jurídica, y su nombre se asocia por cualquier especialista o por cualquier estudiante de esta casa con los mejores especialistas, con los mejores expertos en derecho internacional, tanto por su obra como por su participación, su momento en conferencias y en actuaciones importantes. Con esto entro en la segunda de las ideas que brevemente quería glosar, y es el papel que ha tenido el embajador Iturriaga, pero que tiene la seguridad jurídica internacional en materia del derecho del mar, que a veces pasa desapercibida, pero creo, y de ahí la importancia del libro que tenemos entre manos, que es un aspecto de los más importantes que tiene. Y desde las dos perspectivas que se puedan abarcar, desde la perspectiva formal o procedimental y sobre todo desde la perspectiva material. Desde la perspectiva formal, fíjense que si las funciones de la asesoría son asesorar, defender y representar, asesorar como aspecto fundamental a la hora de elaborar informes, pues del cómputo superficial que hemos hecho, alrededor del 20% de los informes que emite la AGI son o tienen materia relacionada con el derecho del mar. Sin embargo, si hacemos un recuento simplemente referido a los 3 últimos meses, de contactos informales a través de correos electrónicos o con consultas informales desde el propio Ministerio del MAPAMA o de Defensa, esa cantidad asciende hasta el 40% de las consultas, por raro que pueda parecer. Estamos hablando, por tanto, de uno de los sectores más relevantes de actuación jurídica de nuestro Ministerio. Nuestro consejero jurídico en Nueva York, creo que una buena parte de su trabajo, sin duda ninguna, en correlación con nosotros, lo dedica a ellos. En la actuación de defender, pues está bien claro que la actuación ante los tribunales internacionales en materia de derecho al mar sea ante el Tribunal Internacional del Derecho al Mar en Asunto Luisa, que fue agente mi predecesora, la profesora Concha Escobar, o en la opinión consultiva 21 sobre la responsabilidad del Estado pabellón por pesca ilegal en zona económica exclusiva que me correspondió a mí, creo que es una labor también de cierto peso, o la representación ante la Comisión de Límites de Naciones Unidas, donde tradicionalmente también ha sido responsabilidad de esta unidad. Y lo propio cabe decir de la labor de representar y negociar. ¿Qué voy a decir que no se sepa del embajador Iturriaga en la materia de negociación sobre derecho del mar? Y como secuela de ello, pues todavía hoy la participación en los grupos de trabajo de la Unión Europea, del COMAR, el seguimiento de SPLOS y todos los aledaños y las negociaciones en materia pues, de delimitaciones con diferentes estados se hacen como se hacía en aquel momento también en la asesoría jurídica. Pero me parece que lo más importante, y retomo la idea central que es la del libro que hoy nos ocupa, es la dimensión sustancial, la dimensión material. Y entro en la tercera, por tanto, de las ideas que decía que iba a tratar de manera muy sintética. El contenido del libro del homenajeado, sin entrar en detalles porque estoy seguro que después se profundizará en la materia. Pero basta una lectura superficial del índice o de los 23 capítulos que componen las 391 páginas de este libro para ver que todos o prácticamente todos de los capítulos que allí se recogen entroncan con cuestiones de relevancia actual, fundamental para nuestro Estado en materia del derecho al mar. Por tanto, un sector normativo vivo donde los haya. Si ustedes cogen, me permiten el repaso rápido para no sobrepasar el tiempo que se me ha dado, la parte primera del libro de cuestiones generales, los capítulos 1 a 8, pues fíjense, hablar de la doctrina de la costa seca por Pablo Antonio, o hablar de las aguas adyacentes a Gibraltar, que ha hecho la profesora Araceli Mangas, también aquí presente, creo que no necesitan mayor explicación de los presentes sobre la relevancia que tienen estos momentos para nuestro país. O el propio concepto de isla que atinadamente utiliza Carmen Tirado en nuestra controversia, dicho entre comillas, sobre la consideración de las islas salvajes, por cierto, de máxima actualidad tras el laudo del mar de China, en el caso con Filipinas, o la función de ITLOS, desarrollada en dos capítulos, el Quo Vadis ITLOS, que me parece que plantea reflexiones capitales sobre la vis expansiva, lo mismo que la contribución sobre la opinión consultiva, sobre la vis expansiva del Tribunal Internacional del Mar en ámbitos que probablemente los Estados no habían pensado que se le atribuyera, como ocurre además a la mayoría de los tribunales de esa naturaleza. Vis expansiva que además, aunque sea en otro tribunal con el asunto Chagos, creo que tiene paralelismos, como algún autor ha manifestado bien reciente, más importantes, con riesgos fundamentales, incluso para nuestro país, por la vía indirecta, que terminen en este tipo de tribunales controversias netamente bilaterales, que además los dos estados quieren excluir de la jurisdicción del correspondiente tribunal. O el control de las actividades de investigación que hace Rafael Casado,
con los problemas que bien recientemente se nos han planteado en relación a las intenciones comerciales o industriales de esas investigaciones. O la parte segunda, las delimitaciones marítimas, los capítulos 9 a 12, todos ellos de enorme interés. Buena parte además dedicado a lo que en estos momentos más dificultades plantea, que son todas las cuestiones relativas a la plataforma continental, las obligaciones de los Estados durante los procedimientos de decisión sobre delimitación final de plataforma continental, los trabajos de Claudia Rosa y Edgardo Soleras, que creo que tienen bastante que ver con temas de bastante actualidad, como esa pretensión o esas dudas o esas numerosas preguntas parlamentarias a propósito de cuál es la actuación de España sobre las aguas, que no son aguas y tampoco son españolas, a 250 millas al sur oeste de la isla de Hierro, en una zona que, como ustedes saben, en estos momentos pues plantea algún tipo de controversia. O la delimitación, que también se establece más allá de las 350 líneas, hasta las 300, entre las 200 y las 350 millas en el segundo de los trabajos dedicados en esa parte. O el trabajo de Faramiñán, que aunque se centra en el Golfo de México y en el Caribe, es bien evidente de su lectura, se dice claramente elementos de relevancia para nuestro país. O hasta en ámbitos tan alejados como el uso de expertos técnicos en procedimientos ante estos tribunales internacionales, que recuerdo fue uno de los aspectos claros para que España, con Escobar, como acabamos de decir, como agente, ganara en el Tribunal Internacional del Mar, sacara adelante el controvertido asunto Luisa. El libro tiene una tercera parte que se dedica al derecho del medio ambiente, los capítulos 13 a 17, que creo que son también de una actualidad indubitada. La exploración y explotación del petróleo en Canarias, que dedica un prestigioso profesor que también está en la sala, pues en fin, las concesiones 1 a 9, melón y sandía, y compatibilidad con la equidistancia, pues creo que es también uno de los temas que en estos momentos pues más pueden interesar desde el punto de vista del derecho internacional en España. O la cuestión del cambio climático. Kioto 2 y Bonn creo que son de actualidad en esta misma semana por motivos de diferente naturaleza. O el Ártico y la Antártica en el último de los capítulos. Y la parte cuarta, un poco residual, si se quiere, el capítulo de otro, los capítulos 18 a 23, trata de los aspectos económicos, culturales, humanos, etcétera, y creo que también todos ellos, con gran atino y muy buena selección, entronca con temas capitales para nuestro país en materia de derecho internacional. La jurisdicción más allá, es decir, todo lo que existe en este momento denominado como BBNJ, que probablemente sea el reto fundamental que tiene la Convención de Naciones Unidas de Derecho al Mar desde su entrada en vigor, y con el compromiso firme de convocar una conferencia intergubernamental el año que viene para que entre el 2018 y 2019 esté totalmente cerrado ese tratado internacional, por no hacer mención a temas cerrados hoy mismo en la resolución ómnibus ante Naciones Unidas. Tema de tráfico de personas, tratado de manera brillante en el libro por Esther Salamanca, que creo que basta leer las conclusiones, las páginas 269 a 260, para percatarnos que la Unión Europea ha hecho bastante más de lo que en algunas ocasiones pensamos, pero todavía creo que queda bastante que hacer desde el punto de vista jurídico. Y qué decir del último de los capítulos de la protección del patrimonio subacuático, los dos capítulos, tanto el de Scobazzi como el de Carmen, pues basta citar el asunto del galeón San José, que tenemos pendiente en estos momentos con Colombia, o alguno anterior que se pudo resolver de manera satisfactoria, para ver que el libro compacta y resume de manera brillante todos o buena parte de los temas que en estos momentos más preocupa a la comunidad internacional académica y que más preocupa también en la comunidad internacional a los prácticos del mismo. Cierto que podría haber otros temas que también también podrían haberse incluido, temas de piratería, temas de seguridad y defensa, algunas cuestiones de navegación, los procedimientos de pronta liberación en ITLOS, que plantean algunas, tanto desde la perspectiva positiva como negativa, o el terrorismo, o algunas cuestiones de pesca ilegal, especialmente en países sin capacidad para controlar suficientemente su zona económica exclusiva, pero a pesar de ello, creo que me parece que es un compendio excelente y de consulta imprescindible para todo el que se quiera acercar al estudio del derecho del mar en los próximos años. Como conclusión, y a tenerme escrupulosamente al tiempo que se me ha dado, pues empiezo donde terminaba. Me congratulo de que se me haya invitado a este acto. Me parece un homenaje muy merecido a un gran diplomático con una enorme contribución también al mundo universitario. Me parece además un reconocimiento al trabajo que él hizo
su perspectiva jurídica en la AGE, y además me parece que, como acabo de decir, las 321 páginas del libro compendian los problemas básicos del derecho del mar, no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Y solamente por eso creo que merece la difusión que se le da en este acto, merece también la difusión que podamos hacer desde nuestras revistas académicas con las correspondientes recesiones, y además, si se me permite la publicidad, creo que es el mejor pórtico pues, para el número monográfico que nuestro Spanish Yearbook va a dedicar en el mes de enero al derecho del mar, a los 20 años de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, que no por casualidad, la primera de las 30 contribuciones precisamente es la que abrirá el profesor Iturriaga. Y la última, no sé todavía quién la cerrará, pero es probable que también sea un broche de oro para ese número monográfico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta semblanza del embajador homenajeado hoy y por la presentación del libro. Ya tenemos todos una idea de qué esperar, que el próximo ponente, que es el promotor de la obra, va a explicarnos de forma más detallada. Es un libro bastante ambicioso que publica una prestigiosa editorial de Nueva York, es en inglés, y son 27 profesores, 15 españoles, 12 extranjeros, todos eminentes expertos de este ámbito. El editor de la obra es Pablo Antonio Fernández Sánchez, el catedrático que hoy nos acompaña y que desearía presentar brevemente. Es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, desde el 98 titular de la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea en Integración Europea, y es también profesor de esta escuela diplomática desde hace aproximadamente 20 años. Viene de forma regular a impartir clases, además de ser magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Como títulos académicos, no los voy a leer todos, que son realmente numerosos, pero es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con una tesis sobre obligaciones de los Estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en 1986, y estudió también en La Haya, además de otros lugares que no voy a enumerar para no aburrirles. Muchas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Con la venia, señor ministro. Estoy encantado de estar con vosotros porque esta es mi casa desde hace ya muchos años y, por tanto, me siento como en casa. Incluso en este salón tuve el privilegio de presentar también hace algunos años otro libro de mi maestro, el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, y era en homenaje a él, y también era yo el editor, por lo tanto me siento muy honrado de estar en este salón en el que además el ministro Moratinos me entregó la medalla de la Escuela Diplomática. Por tanto, estoy muy a gusto, estoy en casa. Yo voy a referirme fundamentalmente al libro independientemente ya de lo que se ha dicho sobre el embajador Iturriaga, el libro está pensado para el embajador Iturriaga. Por eso la elección desde el principio era Derecho del Mar, muy a pesar de que a él le hubiera gustado que se hubiera ampliado al derecho diplomático y consular y a otros sectores del derecho. Pero a mí me parecía que el derecho del mar, como se ha dicho además, tenía la suficiente entidad e importancia como para que se le hiciera un monográfico, y él además en su relación con el derecho del mar pues era mucho más especial, incluso hasta mucho más especial que el derecho diplomático y consular. Todos los sectores del derecho internacional han estado expuestos a profundos cambios durante los últimos 2 decenios, ¿no? Las transformaciones que se han producido como consecuencia de los nuevos escenarios internacionales pues exigen nuevas respuestas jurídicas. Y bueno, ya en el año 2008 planteé esa necesidad de cambios jurídicos estratégicos para los nuevos escenarios mundiales. Esos escenarios me llevaron entonces a analizar las consecuencias de la erosión galopante y la fragilidad de la soberanía de los Estados, los nuevos movimientos masivos migratorios, los desplazamientos geoestratégicos, los nuevos conflictos en un orden muy descuidado, terrorismo, desplazamientos medioambientales, control de la energía y la precariedad de las viejas reglas para los nuevos problemas, guerra,